Bueno, bienvenidos una vez más a este canal Porque Católico, donde compartimos las cosas de nuestra fe católica. Eh, También comparto la manera como yo fui entendiendo y comprendiendo acerca de mi fe, tratando de llenar esas dudas o esas inquietudes que yo he tenido. Y es de esa manera que yo las he podido buscar, investigar y conocer, las comparto aquí en este canal para todo el que lo quiera, así de sencillo. Hemos venido hablando anteriormente de la misa como sacrificio, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a hablar del sacrificio central de la misa, que es por supuesto el sacrificio de la Eucaristía, ¿no? Y he querido comenzar a hacer esto desde el Antiguo Testamento, buscar las prefiguras de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, ¿no? Porque es que cuando Jesús, la noche antes de morir, instituyó la Eucaristía, dijo estas palabras: haced esto en memoria mía. Y quiso que recordáramos su muerte, su resurrección, y que a través de este recuerdo su sacrificio redentor se hiciera presente entre nosotros. ¿Para qué? Bueno, para comunicarnos su eficacia salvadora. Pero como la muerte y la resurrección del Señor son la síntesis, la culminación de toda su vida y de todo lo que Él predicó, hacer memoria de ello significa recordar de alguna manera todo lo que Jesús hizo y dijo. Sobre todo, tenemos que hacer memoria de una serie de acontecimientos y alusiones que lo podemos encontrar a lo largo de toda la vida de Jesús y que nos preparan y nos explican la importancia y el sentido de esta comida tan especial que es la Eucaristía. Más aún, Jesús mismo, al instituir la Eucaristía, quiso relacionar tanto su signo del banquete como su significado profundo, sacrificial y todo lo demás que contenía, con una serie de acontecimientos y profecías que venían de la Antigua Alianza. Es desde allí que los escritos del Nuevo Testamento y la propia liturgia eucarística eh, utilizan con mucha frecuencia una serie de pasajes del Antiguo Testamento con un lenguaje sacrificial que, como yo hablaba anteriormente, tal vez nosotros no estamos acostumbrados, pues. Eh, Estas cosas del Antiguo Testamento se consideran como prefiguras de la Eucaristía y también como clave, se usan como claves para entenderla. Como dice el Vaticano II en el Dei Verbum, dice: aunque Cristo estableció con su sangre la nueva alianza, los libros íntegros del Antiguo Testamento, incorporados a la predicación evangélica, alcanzan y muestran su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento y a su vez lo iluminan y lo explican. Esto lo dijo también mucho más sencillo San Agustín. San Agustín nos dice que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Asumiendo esto, voy a intentar penetrar en la inmensa riqueza de la Eucaristía. Primero, como les dije, desde como lo podríamos llamar, su prehistoria. O sea, desde lo que son las prefiguras o figuras o alegorías del Antiguo Testamento que la anuncian y preparan al pueblo para ella, preparan al pueblo de Dios para ella misma. Y después, más adelante en otros videos, hablaremos de algunos hechos y dichos de Jesucristo ya, bueno, en su vida mesiánica, que la preparan también y explican la Eucaristía. Por ahora vamos a quedarnos con esto, con las prefiguras o las alegorías de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Yo me ayudé para esto en un libro que es excelente, se lo recomiendo, que se llama El Banquete del Señor, de Miguel Payá. Este libro está muy bueno, está muy explícito y tiene todas las citas bíblicas para que incluso leyéndolo ustedes puedan profundizar en las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Se lo recomiendo mucho. Se llama El Banquete del Señor, de Miguel Payá. La primera prefigura que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, hay muchas más, vamos a ser claros, quiero hacer esta aclaratoria. Se pueden encontrar muchas más profundizando en el Antiguo Testamento, claro que sí. Pero estas son, como quien dice, las más evidentes y las más ricas, ¿no? Y me guío por este libro porque, como les digo, pudiéramos encontrar muchísimas.
pero por cuestiones de tiempo y para ir a la esencia, escogí las que enumera esta persona y agregué una más que me pareció también importante. La primera prefigura que encontramos es la ofrenda de Abel. Esto está en el libro del Génesis. En la plegaria eucarística número 1 nos dice así: mira con bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel. Es así reza esa plegaria eucarística. Y aquí se hace referencia a la primera ofrenda que existió según la Biblia, que es la primera ofrenda que un hombre hace hacia Dios y que Dios acepta. Los dos primeros hermanos, Caín y Abel, ofrecen al Señor algo de lo que tienen, pero el Señor se fijó en la de Abel y en la ofrenda, en Abel y su ofrenda, más que en la de Caín y la ofrenda de Caín. Esto lo encontramos en Génesis 4, del 4 al 5. Y esta diferencia es precisamente la causa de la muerte de Abel, que fue asesinado por su hermano. Muy famoso esta historia. La carta de los Hebreos nos comenta de esta manera este pasaje. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ello fue declarado justo, con aprobación de Dios a sus ofrendas. Por ello, aunque muerto, sigue hablando. Esto lo encontramos en Hebreos 11, 4. Y la misma carta relaciona después la sangre de Abel con la de Jesús, diciendo así: Jesús, el mediador de la nueva alianza, que nos ha rociado con una sangre que habla más elocuentemente que la de Abel. Esto está en Hebreos 12, versículo 24. Aquí es evidente que la alusión a Abel en la Eucaristía quiere destacar dos cosas. Primero, que nuestra ofrenda solo será aceptable a Dios si la hacemos con fe. Y segundo lugar, recordando que lo que Abel ofreció en realidad fue su propia vida, porque la perdió a causa de esta ofrenda, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros tomamos conciencia de que Jesús nos redimió al precio de su propia sangre. La segunda prefigura que encontramos en el Antiguo Testamento es el sacrificio de Abraham, en el mismo libro de Génesis. Dice de este sacrificio, un día Dios le pidió al primer creyente, ¿verdad? A lo que nosotros conocemos como el padre de la fe. Le pidió como prueba de su fe y confianza en él que sacrificara al único hijo que tenía y que amaba. Abraham no dudó en ofrecer a Isaac, pero Dios, al comprobar que estaba decidido, no dejó que se consumara el sacrificio y le presentó un cordero para que lo matara en vez de su hijo. Esto está en Génesis 22. El recuerdo del conocido sacrificio del patriarca nos planea o sobrevuela también sobre la Eucaristía por muchas razones. Primero que todo, como ejemplo de nuestra fe, es decir, de nuestra entrega total y libre a Dios y uniéndonos a la ofrenda total de Cristo. Pero es que además Dios, en el caso de Jesús, llegó al extremo que no quiso permitir a Abraham, como dice Romanos 8:32, nos dice así: no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y por esto es que en la Eucaristía recordamos y celebramos que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Esto está en Juan 3:16, un versículo muy famoso de la Biblia. Y la última sugerencia nos la ofrece también la carta de los Hebreos al comentar que Abraham, al ofrecer a Isaac, pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar muertos y por eso recobró a Isaac como figura del futuro, o sea, de Cristo. Esto lo encontramos en Hebreos 11:19. Así, de esta manera, el sacrificio de Abraham es también figura de la resurrección de Cristo que celebramos en la Eucaristía. La tercera prefigura que encontramos en el Antiguo Testamento, también en el libro del Génesis, es la oblación de Melquisedec. Este personaje misterioso, que es presentado como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, aparece de forma repentina e inesperada en la vida de Abraham luego de una guerra que tuvo Abraham, y ofrece pan y vino, bendiciendo también al patriarca y a Dios por haberle dado la victoria sobre estos reyes poderosos. Esto está en Génesis 14, del 18 al 20. El personaje Melquisedec, vuelve a salir en el Salmo que habla así: oráculo del Señor a mi Señor, que proclama la dignidad sacerdotal del rey davídico. Y cita literalmente así: tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 110, versículo 4.
Este salmo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento, incluso por el mismo Jesucristo, y lo encontramos en Mateo 22, del 41 al 46. Sobre todo la carta a los hebreos en una larga exposición está también en Hebreos 7, Hebreos 7 al 8. Aprovecha el paralelismo con Melquisedec para presentar a Jesús como un sacerdote único, supremo y eterno. Como hijo que es, asegura la relación perfecta con Dios. Y este único sacerdote ha ofrecido de una vez y para siempre, lo vimos en el video de la semana pasada, un único sacrificio, que es su propio cuerpo y su propia sangre. Por otra parte, toda la tradición cristiana resalta como profecía el tipo de ofrenda que hizo Melquisedec, que es el pan y el vino, que son los signos visibles del sacramento de la Eucaristía. Esta es una prefigura bastante fuerte también. La cuarta prefigura la encontramos en la Pascua, que eso lo encontramos en el libro del Éxodo. El entorno o el contexto de este es que el pueblo de Israel vivía como esclavo en Egipto y Dios decide liberarlo. Entonces un día le mandó a sacrificar un cordero por familia y comerlo, para poder iniciar con fuerza la gran marcha por el desierto. Les mandó además que marcasen sus puertas con la sangre del cordero, para que el ángel del Señor no matara a los primogénitos de Israel, así como iba a matar a los primogénitos de los egipcios. Este fue pues el Cordero de la liberación y de la vida. Esto lo encontramos en Éxodo 12. Jesús instituyó la Eucaristía cuando los judíos se disponían a celebrar la Pascua, la fiesta anual que recordaba esta liberación, y murió cuando todas las familias judías estaban matando los corderos para la cena pascual. Con esto quiso decirnos que Él es el Cordero que con su muerte nos da la verdadera libertad y la vida definitiva. Y la Eucaristía es la cena pascual auténtica, el alimento que libera y nos da vida. Dios mandó a hacer todo esto para garantizar al pueblo que iba a ser liberado de la esclavitud y que no iba a morir ningún primogénito de Israel. Pero había que cumplirlo todo, incluso comerse el cordero. Si alguien de la familia hubiese dicho, no, mira, a mí no me gusta el cordero, por ejemplo, no quiero ridiculizar el argumento, pero si alguien dijera, no, no me voy a comer el cordero lo voy a sacrificar, voy a llenar la puerta, el dintel de la puerta de sangre, pero no me voy a comer el cordero, no hubiese estado dentro de la promesa que el Señor hizo, ¿verdad? Hubiese muerto el primogénito de esa casa. Había que hacer todo, pero incluso comerse el cordero. Fíjense la importante asociación que hay con nosotros, comernos el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La quinta prefigura lo encontramos en el sacrificio de la alianza. El pueblo de Israel en su marcha para la libertad llegó por el desierto al monte Sinaí, y ahí Dios les propuso una alianza, un pacto de amistad y de pertenencia mutua, y el pueblo la aceptó. Y entonces Dios quiso que firmaran ese pacto al modo como se solían sellar los pactos en aquellas culturas, ¿no? En las culturas antiguas, mezclando la sangre de las dos partes contratantes, aunque fuera de manera simbólica. Moisés mató unos novillos y roció con su sangre el altar, el símbolo de Dios, ¿verdad? Y también roció al pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo 24. ¿Cómo se relaciona esto con la Eucaristía? Bueno, que Jesús, al instituir la Eucaristía, dijo, esta es la sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros. Es decir, con la sangre de Cristo que recordamos y recibimos en la Eucaristía, se sella el pacto definitivo de amor entre Dios y el hombre. De hecho, nosotros conocemos las dos partes de la Biblia como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero otra palabra que se pudiera utilizar y que yo creo que es incluso más precisa es Antigua Alianza y Nueva Alianza. Y el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza, esos 27 libros, se llaman así precisamente por este hecho de Jesucristo en la última cena, por estas palabras. Esta es la sangre de la nueva alianza. Una alianza nueva y eterna, dice Jesucristo. La otra prefigura que encontramos en el Antiguo Testamento es el maná. Durante la peregrinación por el desierto y ante las protestas del pueblo por falta de comida, Dios hizo llover del cielo un pan misterioso, al que los israelitas llamaron maná o manjú.
¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Ellos tenían que recogerlo todos los días, sin guardar para el día siguiente. Esto lo podemos encontrar si queremos profundizar sobre esto en Éxodo 16. Jesús en el discurso eucarístico en Juan 6 dice: os aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Esto lo podemos encontrar más específicamente en Juan 6 del 32 al 51. ¿Qué quiso decirnos Jesús con esto? Que la Eucaristía es el alimento definitivo, que día a día nos fortalece en nuestro camino hacia el Padre. No es por casualidad o por adorno que cuando el Señor nos enseña a rezar el Padre Nuestro, nos pide que le pidamos el pan de cada día, que tiene varios significados. Uno, por supuesto, es el alimento, saber que Dios, reconocer y pedirle a Dios que nos provea el alimento del día a día, pero también a este pan que nos da vida, pero vida eterna. ¿Okay? La séptima prefigura que encontramos en el Antiguo Testamento de la Eucaristía es el Cordero Expiatorio. Dios le mandó a Moisés que una vez al año, en la fiesta solemne de la expiación, también se conoce como la fiesta de Yom Kippur, impusiera las manos sobre un macho cabrío como para descargar sobre él todos los pecados de los israelitas. Y después lo soltaba en el desierto. Era una manera de mostrar, de significar que Dios olvidaba y perdonaba las culpas del pueblo. Esto lo encontramos en Levítico 16, del 20 al 22. Jesús dijo: esta es mi sangre que se derramará por todos para el perdón de los pecados. La muerte de Jesús, cuyo efecto nos llega en la Eucaristía, es la fuente definitiva de perdón. Otra prefigura que encontramos en el Antiguo Testamento es el pan de la presencia. En el antiguo Israel, en la antigua alianza, el pan de la presencia se ponía sobre una mesa dorada en el tabernáculo como un memorial. ¿Les suena esto conocido? La palabra memorial es la palabra que Jesús utiliza cuando está en la última cena, ¿verdad? Cuando dice hagan esto en memoria mía, lo que está diciendo es usando un lenguaje sacrificial, memorial, sacrificio memorial. En el Levítico 24:7 dice que era establecido como un memorial, un sacrificio por el fuego para Yahvé. El pan de la presencia debía estar en frente de Dios continuamente. Era perfumado con incienso y acompañado constantemente por una luz encendida. Se ponían nuevos panes cada sábado y solo quienes se habían abstenido recientemente de relaciones sexuales entre los sacerdotes podían comer de ellos. Abstinencia. Cuando se llevaba a la mesa que sostenía el pan fuera del tabernáculo, este se cubría con un velo. De hecho, cuando se movía el tabernáculo, todos los recipientes en él eran cubiertos cuidadosamente. Los que transportaban los recipientes no debían tocarlos directamente, no fuese que por ello murieran. Esto lo encontramos en Éxodo 25, Levítico 24, Números 4 y Primera de Samuel 21. Ahora, después que vemos esto del pan de la presencia, no hay cosas que le suenan familiares, no ven la similitud. Una mesa con pan, con vino, con una luz encendida, que los que lo tocaban tenían que estar en celibato, tenían que estar en abstinencia. Todo esto son prefiguras de la Santa Eucaristía. Cuando nosotros veamos esto en la misa, sabemos de dónde viene, y esto es muy importante porque esto no fue algo que se inventó un sacerdote o un papa. Esto lo viene preparando el Señor incluso desde el Antiguo Testamento. La novena prefigura que encontramos es el pan para el camino del profeta Elías. El profeta Elías estaba huyendo, perseguido por Jezabel, una reina malísima. Estaba aburrido, asqueado y de hecho yo creo que estaba hasta deprimido. Y se echó a la sombra de un árbol. Entonces pidió al Señor la muerte y se durmió. Entonces un ángel lo despertó y por 2 veces le invitó a comer un misterioso pan. Comió, bebió también del agua que le dio el ángel. Y con la fuerza de aquel pan caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb, o sea, el Sinaí.
donde vio la gloria de Dios. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Les recomiendo que estas citas que les di las busquen y las lean. Así como Elías, nosotros también vamos en un camino por la vida, acosados por las dificultades, nos cansamos y desfallecemos. Pero el pan de la Eucaristía nos da fuerza para seguir caminando todo el tiempo que sea necesario hasta que nos encontremos con el mismo Dios. La décima y última que vamos a hablar hoy es el banquete final de Isaías. El profeta Isaías contempla poéticamente la salvación final como un inmenso banquete, con manjares, bebidas exquisitas, al que todos serían invitados y de gratis. Y no solamente eso, eran invitados de todos los pueblos. Y en que además desaparecerían todas las lágrimas de todos los hombres. Esto lo podemos encontrar en Isaías 25, del 6 al 10. Esta imagen va a ser utilizada por Jesús en sus parábolas para hablarnos de la vida definitiva. Y la Eucaristía es concedida por el mismo Señor como anuncio y anticipo de ese gran banquete final. Nos dice así en Mateo 26, 29, os digo que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Cuando nosotros vemos que existen muchas prefiguras, ¿verdad? Que nos hablan claramente, no necesariamente explícitamente, pero sí claramente de la Eucaristía, no nos queda otra que entender que Dios nos ha preparado al hombre desde hace mucho tiempo para este encuentro con la divinidad, para que nosotros podamos tener en este mundo, en esta tierra, en esta vida, una comunión perfecta con el Señor. ¿Cuándo va a ser mejorada o superada esa comunión? Cuando estemos en la presencia real del Señor en el cielo, cuando estemos en la visión beatífica. Este pan, ¿verdad?, que de muchas maneras se presentó en el Antiguo Testamento, salvífico, correcto, que también es para el perdón de los pecados, es por ahora el alimento del camino. Es un banquete y es un sacrificio y que el Señor ha establecido para que nosotros podamos tener vida eterna. El que coma de este pan, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré el último de los días. Es la promesa que nos tiene el Señor Jesucristo. ¿Y dónde se da esta transformación, esta transustanciación? Dentro de la liturgia de la misa. Por eso es que la misa se llama también la Eucaristía, porque este es el centro y culmen de la vida del cristiano. Para que cuando vayamos a misa sepamos que vamos a tener un encuentro con Dios, con lo divino. Eso es lo que vamos a hacer ahí, a tener un encuentro con el mismo Dios, con la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es imposible conocer esto, saber esto y no querer quedarse en la iglesia donde tenemos esto, ¿verdad? Porque Dios la ha establecido. Le doy muchas gracias a Dios por ser católico y espero que ustedes con esto cada día se acerquen y amen más su fe. Que Dios los bendiga. Acuérdense de compartirlo, denle like. Esto sirve para que le llegue a muchas personas. Yo de verdad se lo agradezco mucho, pero más se lo agradece el Señor, que quiere que todos lo conozcamos, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hasta luego.